Esta mañana, mientras continuamos con nuestro estudio del Sermón del Monte, hemos llegado a una de las declaraciones más inusuales jamás hechas por Jesús. Leemos en Lucas capítulo 6, la segunda parte del versículo 21. Dice: bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. En Mateo, en su relato del Sermón de la Montaña, registra a Jesús diciendo palabras similares: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ahora, mientras lee esto, puede que se dé cuenta de que simplemente algo no suena bien. Y la razón por la que no suena bien es porque esta tercera bienaventuranza o declaración de los bienaventurados es una paradoja, porque son dos verdades que parecen estar en desacuerdo entre sí, que parecen contradictorias, pero no lo son. Alguien una vez definió una paradoja como la verdad parada sobre su cabeza llamando la atención, y eso es realmente lo que vemos aquí en esta bienaventuranza paradójica. Es una declaración que está diseñada para captar nuestra atención, sorprendiéndonos, y nos sorprende porque eh, em, esto sorprende porque nos deja preguntándonos cómo es posible que estas personas que lloran pueden ser llamadas bienaventurados por Dios. Verán, los conceptos de ser bendecidos y llorar parecen ser completamente opuestos, parecen no tener conexión entre sí. Sería más compatible con la experiencia humana reescribir esta bienaventuranza como las palabras: bienaventurados los que no tienen lágrimas, en absoluto. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Él dijo: bienaventurados los que lloran y se lamentan. Ahora, en base a lo que hemos descubierto en nuestros estudios previos, sabemos que la palabra bendecido habla de la aprobación de Dios, su sonrisa y favor. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que Dios ha bendecido con su sonrisa la aprobación a los que lloran y se afligen. Ahora, eso no podría estar más lejos de la filosofía de nuestro mundo, porque la filosofía de nuestro mundo es hacer todo lo posible para olvidar sus problemas, para que puedas ser tan feliz como puedan y no sufrir y no ser afligido. Y la forma en que nuestro mundo hace esto, por lo general, abusan, es que ellos ven esto como algo peculiar, de manera que ellos caracterizan el lamentarse en lugar de fiestar. Los cristianos lo miran como diferente y peculiar. Pero amigos, ese es exactamente el punto que Jesús estaba haciendo con estas bienaventuranzas, así como con todo su sermón en el monte. Como recordarán, el mensaje principal del sermón de nuestro Señor es transmitir la verdad básica de los creyentes ciudadanos de su reino, que son diferentes de los incrédulos, y los ciudadanos del reino son diferentes en su forma de comportarse, porque son diferentes en su carácter como resultado del nuevo nacimiento. Han sido transformados en sus corazones, sus seres más íntimos, y por lo tanto son distintos en su composición y naturaleza esencial. Entonces, lo que Jesús está haciendo en la bienaventuranza es esta declaraciones sobre aquellos que son bendecidos. Él está expresando cómo los cristianos son diferentes de los no cristianos, y en esta tercera bienaventuranza Él nos está diciendo específicamente que aquellos que creen en Él, aquellos que son sus verdaderos seguidores, aquellos que se han convertido, son llorones y dolientes, somos afligidos, a diferencia de los incrédulos, que hacen todo lo que está en su alcance para tratar de evitar lamentarse. Nuestras vidas son caracterizadas por el lamentar. De hecho, unos versículos más adelante en el Evangelio de Lucas, Jesús dirá estas palabras en el versículo 25 para resaltar la distinción entre creyentes e incrédulos: ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Es decir, los que están fuera del reino de Cristo son descritos como aquellos que en este mundo presente se ríen, pero que en el futuro estarán de luto y llorarán. Pero
Jesús describe a aquellos en su reino como aquellos que lloran ahora, pero que en el futuro reirán. Entonces, el desafío que enfrentamos esta mañana es descubrir qué quiso decir Jesús con los dos conceptos básicos a los que se refiere en esta bienaventuranza en particular. ¿Qué quiso decir con la frase bienaventurados los que lloran y la frase porque reirán? Entonces, comencemos por descubrir lo que Jesús quiso decir con la primera frase, bienaventurados los que lloran ahora. Ahora, encuentro que puede ser muy útil al tratar con un concepto bíblico desafiante, primero eliminar las interpretaciones incorrectas. Así que empecemos con afirmar lo que Jesús no quiso decir con la palabra bienaventurados, los que ahora lloran. Primero que nada, Él no quiso decir que los seguidores de Él nunca deberían reírse o divertirse. Jesús no dijo bienaventurados los melancólicos y tristes. Él no dijo bienaventurados los que son miserables y que nunca se ríen. El humor de buen gusto y la risa se presentan en las Escrituras como cosas positivas. Además, Salomón dijo en Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina. En Proverbios 15:13 leemos, el corazón gozoso alegra el rostro. O como mi profesor y querido amigo en Moody Irving Robertson solía decir de este versículo, si tienes el gozo del Señor en tu corazón, por favor, notifícale a tu cara. Al comentar sobre la importancia de la risa y cómo debe expresarse en nuestro rostro, expositor, misionero y autor Oswald Sanders escribió estas palabras. No deberíamos ver que las líneas de risa alrededor de los ojos son tanto señales de fe como lo son las líneas de preocupación y seriedad. La risa es pagana. Ya hemos dejado que la iglesia pierda demasiado de lo bueno. Una iglesia que está en mal estado cuando ahuyenta la risa del santuario y se la deja al cabaret y las discotecas y a los brindis. Escuchen, el Nuevo Testamento contiene una carta completa centrada en los temas de alegría y regocijo. La carta de Pablo a los Filipenses, donde escribió palabras como regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Por lo tanto, sabemos por estas referencias bíblicas que Jesús no estaba afirmando en esta tercera bienaventuranza que los ciudadanos de su reino se caracterizan por un cristianismo sombrío y sin gozo, desprovisto de toda alegría. Lamentablemente, así es como algunos cristianos han visto las palabras de nuestro Señor, porque así es como ven la vida cristiana. Charles Spurgeon conoció esto y dijo que algunos predicadores que había conocido parecían tener sus corbatas torcidas alrededor de sus almas. Yo realmente no entiendo lo que esto quiere decir, pero no creo que esto sea bueno. Y aparentemente el conocido escritor Robert Louis Stevenson debe haber conocido predicadores así también, porque una declaración en su diario dice: hoy he ido a la iglesia y no estoy deprimido. Y lo que él quiere decir, él había estado deprimido por muchas de las cosas que algunos de los predicadores habían dicho. Entonces, según lo que enseña el resto de la Escritura, sabemos que cuando Jesús dijo bienaventurados los que lloran, no estaba diciendo que sus seguidores nunca deberían reírse o divertirse. En segundo lugar, Jesús no quiso decir bienaventurados los que lloran y chillan por las miserias y angustias de la vida. Verán, a pesar del disgusto de nuestro mundo por el duelo, hay ciertos dolores legítimos que son comunes a la humanidad y conducen a la pena y la aflicción. Job dijo que todos nosotros nacemos en problemas y la experiencia ha revelado que algunos de esos problemas conducen al duelo y al llanto. Escuchen, todos, independientemente de su condición espiritual o nivel de madurez espiritual, han experimentado el dolor que acompaña a la muerte de un ser querido. Además, todos nos hemos lamentado por cosas tales como enfermedad, dolor físico, pérdidas financieras, desilusión, extrema soledad, un montón de cosas. Todas esas son causas naturales y legítimas de tristeza. Sin embargo, esto no es el tipo de dolor al que Jesús se refería. Entonces, sabemos esto,
¿Cómo sabemos que Jesús no estaba refiriéndose al llorar y al chillar que viene como resultado de las tragedias de la vida? Sabemos esto porque el tipo de lamentación que Jesús tenía en mente es un lamento reservado solo para sus seguidores. Ese es el objeto de las bienaventuranzas, definir para nosotros la composición única del carácter de los ciudadanos de su reino en contraste con los incrédulos fuera de su reino. Entonces, a lo que Jesús se refiere es un tipo de lamento y llanto que no conocen los incrédulos, sino un lamento y llanto que es claramente cristiano, un pesar por algo que solo experimentan aquellos que lo siguen como sus discípulos. Entonces, ¿qué tipo de lamentación podría ser esta? El lamento al que Jesús se refiere era un lamento de naturaleza espiritual. Así como la primera bienaventuranza no tenía nada que ver con la pobreza financiera, sino con la pobreza espiritual, así como la segunda bienaventuranza no tenía nada que ver con el hambre y la sed física, sino con el hambre y la sed espiritual de justicia, así también esta tercera bienaventuranza tampoco tiene nada que ver con llorar por los hechos naturales de esta vida y las tragedias de esta vida. Es decir, lo que Jesús quiere decir cuando dice bienaventurados los que ahora lloran, es bienaventurados los que lloran y se lamentan por el pecado ahora. Verán, con esta breve declaración, lo que nuestro Señor nos está diciendo es que una de las marcas definitorias de un verdadero hijo de Dios y un ciudadano de su reino es que tenemos el corazón quebrantado por el pecado. Primero nuestros propios pecados y luego finalmente por los pecados de otros. Y por eso esta bienaventuranza sigue naturalmente a ser pobre de espíritu y hambriento y sediento de justicia, porque las únicas personas que son capaces de llorar por su pecado son aquellas que primero han visto su bancarrota espiritual y su falta de justicia. Este es el flujo natural de la vida de un cristiano. Así es como funciona esto, habiendo reconocido nuestra pobreza espiritual, de modo que hemos visto cuán espiritualmente en bancarrota estamos, sin tener absolutamente ninguna justicia para ofrecer a Dios, entramos en el reino de Cristo. Y una vez que hacemos eso, nuestra nueva naturaleza divina que se nos ha dado en el momento de reconocer esto, comienza por primera vez a tener hambre y sed de justicia, deseando obedecer la palabra de Dios. Y luego, habiendo probado la verdad por primera vez, la verdadera vida justa, nos envolvemos más conscientes o nos volvemos más conscientes más que nunca de cuán injustos e impios hemos sido. Es decir, ahora vemos nuestro pecado como nunca antes lo habíamos visto y nos lamentamos por nuestro pecado. Una vez que descubrimos que verdaderamente somos pecadores, nos afligimos por ello, porque ahora vemos, al menos hasta cierto punto, cuán absolutamente malvados somos en realidad ante un Dios perfectamente santo, y eso a su vez nos hace afligirnos profundamente por cuán rebeldes hemos sido hacia Él. Esta es la experiencia de todo verdadero creyente, porque cada creyente, habiendo tenido realmente un vistazo de la santidad y la justicia de Dios, ve cuán completamente depravado y pecaminosos son en realidad y se lamenta sobre eso. Esa fue la experiencia de Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, después de vislumbrar la santidad de Dios. Él dice en Isaías 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de sus mantos llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales de la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de
labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Fue solo después de que Isaías vio una visión de la santidad de Dios que se dio cuenta de lo impío que era, porque su discurso era muy sucio. Y esta fue la experiencia de Job, quien, aunque fue considerado el mejor hombre de su tiempo, después de que se le abrieron los ojos para ver la verdad de Dios, dijo en el capítulo 42, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando se nos muestra la santidad y la gracia de Dios, nos lamentamos por nuestro propio pecado. Así es como lo explicó Martin Lloyd Jones. Él dice, lamentarse es algo que sigue necesariamente de ser pobre de espíritu. Es bastante inevitable cuando me enfrento a Dios y su santidad y contemplo la vida que estoy destinado a vivir. Me veo a mí mismo, mi total impotencia y desesperanza. Descubro mi cualidad de espíritu de inmediato. Eso me hace lamentarme. Debo lamentarme por el hecho de que soy así, un hombre que verdaderamente se enfrenta a sí mismo y se examina a sí mismo y a su vida. Es un hombre que necesariamente debe lamentarse también por sus pecados y por las cosas que ha hecho. Como verán, amados, todo verdadero creyente en Cristo, al entrar en el reino de Cristo y por lo tanto por primera vez en su vida experimentando una vida justa, reacciona con lágrimas, a veces las lágrimas externas, pero siempre las lágrimas internas de dolor por nuestros muchos pecados contra Dios. Habiendo venido a Cristo con corazones contritos y quebrantados, ahora nos vemos a nosotros mismos por lo que realmente somos: almas orgullosas, irritables, de mal genio, celosas, lujuriosas, mezquinas. Y nuestra reacción a esto es que nos molestamos por lo que somos, y esto nos causa profundo dolor y angustia porque sabemos que nuestro pecado han adolorido y ofendido al santo y amoroso corazón de Dios. Sabemos como nunca antes que fueron nuestros pecados los que pusieron a nuestro precioso e inocente Salvador en la cruz. Y cuán profundo e intenso es este dolor. Queremos tener cuidado de no bajar el tono ni suavizar el golpe de lo que dice Cristo, minimizando y reduciendo este dolor a un ligero toque de tristeza, porque lo que Jesús está hablando es un dolor profundo del corazón y un dolor profundo, agonía interior. La palabra griega particular que se usa en la versión de Mateo del Sermón del Monte, la palabra que se traduce como lamentarse o luto, es una palabra muy fuerte de todas las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para dolor, y hay 9 de ellas. Esta es una para describir el dolor más profundo y aflicción sentida del corazón. De hecho, esta palabra griega se usa con mayor frecuencia para descubrir el dolor del corazón por la muerte de un ser querido. Así que el tipo de lamentación por el pecado al que Jesús se refiere es tan profundo e intenso como llega a ser. Ahora, pensemos un poco más en esto, porque hay algunos que, aunque conocen que son pecadores, su reconocimiento de su pecado es muy general y vago, nada específico. Y el problema con eso es que es imposible el llorar por pecados ambiguos. Cuando Jesús dijo que la vida de su reino involucra el duelo por el pecado, el dolor por el pecado, se refería a pecados específicos que deberían molestarnos, pero por lo tanto, aquellos que se lamentan por sus pecados, se lamentan por pecados definidos, porque hacen algo que los incrédulos, o hacemos algo que los incrédulos no hacen. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros confrontamos la verdad sobre nosotros mismos sin ninguna excusa, sin ninguna justificación para estos pecados específicos de comportamiento y actitudes. No lo culpamos en otras personas. Nosotros somos víctimas, nosotros no somos indefensos, nosotros tomamos responsabilidad por nuestras actitudes y acciones. Como decía una caricatura que vi hace un tiempo atrás, llegué a conocer el enemigo y el enemigo soy yo.
una de las formas en que usted puede saber si realmente es cristiano es que los verdaderos cristianos no racionalizan sus pecados. Ellos los reconocen y se afligen por ello, siendo capaces de identificarlos específicamente. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3, en el versículo 10, 18, porque lo que Pablo describe aquí es una imagen de la forma en que cada uno de nosotros nos comportaríamos si nos dejáramos y estuviéramos por nosotros mismos al identificar los tipos de pecados que somos. Y no estoy diciendo que todos actúan de esta manera, pero eso está en nuestros corazones si nosotros somos dejados a nuestro propio albedrío. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Al vernos en estas palabras que nos describen, nos afligimos por la disposición de nuestra alma, porque nuestra inclinación natural es seguir nuestro propio camino y no preocuparnos por Dios y sus caminos. Nos afligimos por las palabras que pronunciamos, porque nuestras gargantas son como tumbas abiertas y sucias, diciendo mentiras. Nosotros nos preocupamos por las palabras venenosas de engaños y maldiciones amargas que decimos. Nos afligimos por nuestros actos porque son actos de odio y no de paz. Entonces la pregunta es, ¿lloras y te lamentas por este tipo de pecado en tu corazón y en tu vida? ¿Los confiesas a Dios como pecado y te arrepientes de ellos, o simplemente tú te figuras que, bueno, realmente no es la gran cosa porque todo el mundo es de la misma manera y se comportan así? No, un verdadero ciudadano del reino no se comporta de esa manera, se aflige profundamente por sus pecados porque sabe que ha ofendido a un Dios santo, a un Rey santo. Y seguimos lamentándonos por nuestro pecado a lo largo de toda nuestra vida. Nunca dejamos de afligirnos sin importar cuánto tiempo hayamos sido cristianos o cuán maduros seamos en Cristo. De hecho, una de las cosas inusuales de la vida cristiana es que cuanto más maduros somos en Cristo, más nos molestan nuestros pecados, porque nuestro amor por el Señor es mucho más profundo que nuestra conversión inicial, que pecar contra Él es ahora mucho más doloroso para nosotros. Esta fue ciertamente la experiencia del apóstol Pablo. Esto es lo que Pablo escribió sobre su propia experiencia en Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido en la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, quien
¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aquí está el gran apóstol Pablo lamentándose por su pecado, agonizantemente llamándose a sí mismo miserable y clamando a Dios por liberación. Y esta no fue una experiencia única reservada solo para Pablo y los apóstoles. La historia del pueblo de Dios verifica que todos los verdaderos creyentes, incluso los más piadosos, lloran y se afligen por su pecado personal. Por ejemplo, David Brainerd fue un misionario de los indios americanos del siglo XVIII, un hombre conocido por su piedad personal y su profunda sensibilidad espiritual. Y esto es lo que David Brainerd registró en su diario el 18 de octubre de 1740. En mis devociones matutinas, y mi alma se derritió en extremo y se lamentó amargamente por mi gran pecaminosidad y vileza. En otra ocasión escribió en su diario: en este momento Dios me dio un sentido tan efectivo de mi propia vileza y de la excesiva pecaminosidad de mi corazón, que parecía que no había nada más que pecado y corrupción dentro de mí. Y fue el gran predicador inglés Charles Spurgeon quien dijo esto sobre sí mismo en uno de sus sermones en 1889. Hermanos, cuando he considerado cuidadosamente y percibido interiormente la santidad de la ley de Dios, he sentido como si el borde afilado de un sable hubiera pasado a través de mi corazón y me he estremecido y temblado. ¡Qué pobres criaturas que somos! Los mejores de los hombres son apenas hombres, y aparte de la obra del Espíritu Santo y el poder de la gracia divina, el infierno mismo no contiene monstruos más grandes de los que usted y yo podríamos llegar a ser. La forma en que Pablo, David Brainerd y Charles Spurgeon se lamentaron por su pecado es la forma en que todos los verdaderos cristianos se sienten acerca de su pecado. Desprecian la maldad que ven en sus corazones y en sus vidas y anhelan ser libres de eso. Espero que esto sea un consuelo y un estímulo para usted, especialmente si es un nuevo cristiano, porque los nuevos cristianos a veces se sorprenden al ver cuánto pecado todavía hay en sus vidas y se preocupan por esto y se preguntan si están salvos de verdad. Pero esto es normal, solo significa que ahora ves tu pecado más claro que nunca y los odias y te afliges por él. Si alguna vez te sientes como cómodo, te sientes cómodo con tu pecado, ahí es cuando te debes preocupar. Algo anda muy mal. O nunca te has convertido en cristiano, o eres un creyente descarriado, demasiado absorto en ti mismo como para darte cuenta de que estás entristeciendo al Espíritu Santo con tu comportamiento. Entonces, no se desanime por esta lucha interna que tiene como ciudadano del reino de Dios. Es normal que los creyentes estén continuamente molestos por su pecado, incluso mientras creen en el Señor. Pero aquí hay algo más para considerar. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los que ahora lloráis, Él no estaba limitando nuestro lloro a nuestros propios pecados. Ya ves, cuando has sido regenerado, tu amor por Dios te deja lamentándote por los pecados de aquellos que lo deshonran a Él. Es decir, el Hijo fiel de Dios no solo se quebranta por su propia pecaminosidad, sino que se entristece al ver la insensatez y la maldad de otros que pecan contra el Dios que él ama. El salmista escribió esto también. El apóstol Pablo también escribió esto a los corintios, porque no se lamentaban por el pecado de un hombre inmoral a quien deberían haber disciplinado. En la primera de Corintios, él dice que él escribió su carta a ellos con
con muchas lágrimas. Él estaba afligido por los muchos pecados de los corintios que él declara en el segundo de Corintios que los escribió con muchas lágrimas. Asimismo, el profeta Jeremías del Antiguo Testamento fue señalado como el profeta que llora debido a todo el llanto que hizo por su pueblo rebelde Israel. Y el dolor por otros ciertamente fue cierto para nuestro Señor, quien fue llamado varón de dolores y experimentando un dolor no por su propio pecado, sino por otras personas. ¿Recuerdan cómo él lloró por la ciudad de Jerusalén, por su rechazo a él y la devastación venidera que experimentarían por su rechazo a él? Leemos esto en Lucas 19, dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrá días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. En otra ocasión, el corazón de Cristo estaba tan quebrantado por los efectos dañinos del pecado sobre las personas que en la tumba de Lázaro, vemos el versículo más breve de la Biblia que dice, Jesús lloró en Juan 11:35, dice, Jesús lloró. ¿Y por qué él lloró? Ciertamente no estaba llorando por Lázaro porque él estaba a punto de resucitarlo de entre los muertos momentáneamente, así que no había razón por estar llorando por él. Cuando el Señor miró a su alrededor y vio todo el llanto de los demás por la muerte de Lázaro, todos ellos estaban llorando. Ellos estaban desconsolados por la naturaleza misma del pecado y la forma en que esto impacta a las personas, que causan una angustia tan terrible que el Señor lloró, él fue conmovido por los efectos devastadores del pecado. Nuevamente, todos estos dolores de cabezas tan terribles, él fue movido por los efectos devastadores del pecado. Y amigos, eso debería ser nuestra respuesta al pecado que nos rodea. Cuando usted lee, escucha y ve las atrocidades que son reportadas por los medios de comunicación, o incluso las observas en amigos y familiares, y las personas con las que usted trabaja o con las que va a la escuela, debe llevar eso a su corazón, que se sienta adolorido por estas cosas, y lo que debemos de tener en mente, que no solo es que estas personas son viles, sino que también nosotros podemos llegar a ser así. Así es como un maestro de la Biblia explicó cómo el verdadero cristiano debe reaccionar ante el pecado de los demás que ve a su alrededor. Dice, debe lamentarse debido a la misma naturaleza del pecado mismo, porque siempre ha entrado en el mundo y ha llevado a estos terribles resultados. De hecho, se lamenta porque tiene cierta comprensión de lo que significa el pecado para Dios, del total aborrecimiento y odio de Dios hacia él. Esta cosa terrible que apuñalaría, por así decirlo, en el corazón de Dios, si pudiera, esta rebeldía y arrogancia del hombre, los resultados de escuchar a Satanás, le aflige y se lamenta por eso. Tenga cuidado de no volverse calloso, no solo con sus propios pecados, sino también con los pecados de los demás. Hay tanta maldad en el mundo que es fácil volverse insensible e indiferente, pero el pecado en cualquiera de sus formas, cometido por cualquiera, debe afligirnos. Y si no es así, entonces significa que necesita un nuevo vistazo de Dios y su santidad. Ahora, con todo este énfasis en la Escritura sobre el dolor por el pecado, debemos
podemos concluir entonces que los ciudadanos del reino son personas deprimidas, es la manera que debemos verlo, que caminamos continuamente abatidos y oscosos por nuestros muchos pecados. Absolutamente no, no es así, porque Jesús concluyó esta bienaventuranza con una preciosa promesa que nos impide estar malhumorados o ser miserables por nuestros pecados. Él dijo, porque reirán. En la versión de Mateo de la misma beatitud, él registra que Jesús dijo, serán consolados. Entonces, cuando juntamos estos dos, encontramos a Jesús diciendo que no solo aquellos que lloran por el pecado serán consolados, sino que en realidad se reirán. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor con esto? Bueno, la risa y el consuelo al que se refiere Jesús no es algo que tengamos que esperar para experimentar cuando cuando muramos y lleguemos al cielo. Tampoco es una referencia al futuro reino milenario, cuando las condiciones pecaminosas serán tan diferentes. No, la risa y el consuelo del que Jesús estaba hablando era algo que viene justo después de llorar y lamentarse por el pecado. Es decir, así como aquellos que son espiritualmente pobres son parte del reino de Cristo en este momento, y aquellos que tienen hambre y sed de justicia están satisfechos en este momento. Aquellos que lloran por el pecado son consolados y hechos reír en este momento. Escuchen atentamente, el único consuelo que puede aliviar el estrés de un alma acosada por la culpa es el consuelo que proviene del perdón de nuestros pecados. Esto es específicamente el consuelo que viene de ser perdonados por nuestros pecados. Eso es precisamente lo que el Salmo 32 está diciendo cuando David escribe, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como verán, así es como funciona esto. Cuando estamos bajo una profunda convicción de nuestro pecado, es porque el Señor ha abierto nuestros ojos para ver cuán santo y justo es Él. Y nos revela el camino de la salvación a través de la fe en Cristo. Porque nosotros no somos justos, es solo a través de Él que entramos en su reino. Al depositar nuestra confianza en Cristo, e inmediatamente somos conscientes de un conjunto completamente nuevo de deseos justos. Pero ahora que hemos visto su santa perfección y nuestros pecados y hemos experimentado algo de los verdaderos deseos justos, vemos cuán lejos estamos nosotros de su gloria, y por eso estamos devastados al enfrentar la verdad sobre nosotros mismos por primera vez, y por eso lloramos lloramos y nos lamentamos y estamos disgustados con nuestra pecaminosidad. Pero mientras nos lamentamos por nuestros pecados, vemos otro lado de Dios. Sabiendo que hemos venido a Cristo para la salvación, vemos que Dios no solo es santo y justo, sino que también es misericordioso y amoroso. Y al volvernos a Él, al venir a Él para la salvación de estos muchos pecados, experimentamos el increíble consuelo de su perdón completo basado en la obra expiatoria de Cristo. Por nuestros pecados presentes y futuros. Y esto es lo que vemos en Juan 2:2. Él dice, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Alabanza al Señor. Y es por eso que aquellos que lloran por sus pecados, ellos son consolados e incluso se ríen, porque es una risa de gozo, porque ellos saben que Dios los ha perdonado completamente de sus pecados. No solamente los ha perdonado, sino que se los ha llevado. Como dijo un maestro de la Biblia, este es el gozo, el alivio y la libertad de los que saben que son perdonados. Verán, solo aquellos que lloran y se lamentan por su
pecado experimentarán el consuelo y el gozo de tener sus pecados perdonados en Cristo. Y eso es porque Dios en su misericordia se hizo hombre en la persona de Jesucristo y satisfizo sus propias demandas de justicia al ser castigado en nuestro lugar. Él llevó la ira de Dios Padre que nosotros merecemos. Y al confiar en Él como nuestro Salvador, somos perdonados de todos nuestros pecados y experimentamos el gozo y el consuelo que viene de saber que somos perdonados. Es por eso que Isaías 61 se refiere al Mesías como a alguien que vendará a los quebrantados de corazón y consolará a todos los que lloran. Y esto es exactamente lo que Cristo hace en la vida de aquellos que vienen a Él agobiados y afligidos por sus pecados. Jesús dijo al final de Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y y hallarán descanso para sus almas. Pero escuchen, este consuelo no se limita a nuestra salvación inicial, continúa a medida que progresamos en la vida cristiana, porque nuestros pecados continuamente nos llevan de regreso al Señor, llorando por ellos, pero también arrepintiéndonos por ellos a medida que los abandonamos, que dejamos nuestros pecados. Y en el momento en que nos volvemos y venimos a Cristo en arrepentimiento, Él nos limpia y su paz y gozo regresan y podemos reír de nuevo. Ese es el bendito consuelo y gozo que tiene hoy el verdadero cristiano, y en el futuro, cuando estemos en la presencia de Cristo, esta bendición será nuestra en toda su plenitud, porque no habrá más pecado personal por el que nos tengamos que afligir. Y ahí es cuando la Biblia dice en Apocalipsis 21, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no hará muerte. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Como verán, hasta que llegue ese momento seguimos llorando y lamentándonos por nuestros pecados y seguimos siendo consolados hasta el punto de reírnos de alegría por el perdón continuo de Dios. Y este equilibrio entre el dolor y el consuelo de la risa, lo que nos impide convertirnos en personas melancólicas y deprimas. Como verán, los ciudadanos del reino, a pesar de su continuo dolor interno, no somos personas miserables, porque al mismo tiempo que lloramos por nuestros pecados, también somos consolados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero sin el perdón de Dios no hay consuelo ni alegría. Verán, porque si mueren antes de venir a Cristo para la salvación, solo experimentarán tormento para siempre, sin esperanza de ningún consuelo. Eso es porque Dios es santo y debe castigar el pecado, pero Él ha castigado el pecado cuando castigó a Cristo su Hijo por los pecados de los pecadores, como usted y yo. De eso es lo que se trata la cruz. Él, que no conoció el pecado, experimentó la ira del Señor en sí mismo. Él se convirtió en pecado por nosotros. Así que lo insto que si usted no conoce a Cristo, que venga a Cristo, que venga a Él para que lo perdone. Y si usted quiere hablar sobre esto con alguno de nuestros pastores, venga al final del servicio para que hablemos sobre esto. Y si usted ya es un ciudadano del reino, debe asegurarse de que no hay nada que lo impida afligirse por su pecado. Entonces, ¿cómo eliminamos los obstáculos de la aflicción? Son dos cosas son necesarias. Número uno, tiene que tener una visión clara del carácter de Dios. Y usted obtiene esto al estudiar la Biblia con miras a comprender la naturaleza y los atributos de Dios en el contexto de su carácter. Usted va a ver su pecado. En segundo lugar, usted tiene que tener una visión clara de sí mismo. Tome tiempo hoy día, a través del día, tal vez al final del día, para mirar
hacia atrás y reflexionar sobre sus actividades. ¿Cómo ha hablado con los demás hoy día? ¿Cuáles han sido sus actitudes a lo largo del día? ¿Ha albergado malos pensamientos? ¿Es usted orgulloso? ¿Está usted malhumorado por algo? ¿Tiene usted rencor? ¿Es usted rencoroso? ¿Ha hecho algo que no debería haber hecho? ¿No has hecho algo que debería haber hecho? Entonces tome el tiempo para repasar estas cosas en su mente. Se volverá más consciente de sus pecados y se lamentarán. Nunca esté demasiado ocupado con las actividades de la vida para tomar el tiempo de examinarse a sí mismo en búsqueda de algún pecado con el que usted tiene que lidiar. Y usted lidie con el pecado lamentándose, confesándoslo a Dios y siendo consolado por su perdón. Oremos. Padre, te damos gracias por estas verdades, estas palabras que Jesús dijo más de 2000 años atrás, siguen viviendo, si nos impactan y nos cortan y lidian con nosotros y nos hacen convictos del en lo que hay en nuestro corazón, y pedimos, Señor, que tú utilices tus palabras profundamente para impactarnos a nosotros que estamos aquí hoy día, y te damos gracias, Señor, que tú nos has perdonado, que has perdonado a tu pueblo, y oramos, Señor, que nos ayudes a no siempre estar golpeándonos a nosotros mismos por nuestros pecados, sino aceptar tu perdón, Señor, y no pasar sobre ellos tampoco ligeramente, sino el afligirnos por ellos, el lamentarnos por ellos, el reconocer que te hemos ofendido a ti, Señor, con ellos, y que tengamos la actitud correcta sobre nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, que aunque no lo merecíamos, tú nos has salvado, Señor. Y si hay alguna persona aquí que a lo mejor ha profesado el conocerte, a lo mejor ha dicho la oración de arrepentirse, pero realmente no hay verdadera evidencia en su corazón y en su vida de salvación, te pido, Señor, que lo traigas a ti mismo en arrepentimiento. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.